Debo contactar a las autoridades. ¿Qué podrían haber estado pensando? Fui agredido por una mujer que parecía tener unos 35 años y llevaba sombrero y gafas de sol. ¿Puedes determinar su edad? Esa es la descripción más clara que puedo dar. Estoy luchando por comprender lo que pasó. Permítanme empezar por el principio. Quizás entonces todo quede más claro. Tengo la esperanza de que anotar todo me ayude a darle sentido. La conmoción de un ataque no provocado en público no se parece a nada que haya experimentado. Simplemente no puedo entenderlo. Apenas unas horas antes, todo en la vida era maravilloso. Disfruté de una vida fantástica, una casa preciosa, ahorros y un marido que me apreciaba. Sin embargo, mi felicidad al salir de la oficina el lunes se debió a una cuestión más personal. Mi esposo estaba de viaje por negocios y yo había quedado con mi amante John en casa. John es una incorporación reciente a mi vida y me ha presentado nuevas experiencias en el dormitorio. Por eso caminaba hacia mi auto con una sonrisa. Mientras me acercaba a mi auto, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me di la vuelta, esperando que fuera John, pero en lugar de eso, una mujer furiosa me recibió con un puñetazo en la cara. Apenas vi su cara cuando caí al suelo y ella comenzó a patearme en la espalda, todo sin pronunciar una sola palabra. Después de que ella se fue, tuve miedo de que volviera, así que pedí ayuda. Llegó la ambulancia y me llevó al hospital. Llegué allí antes de la hora punta de la tarde, perdí el conocimiento por un tiempo y me atendieron de inmediato. Aparte de un corte en el labio y algunos moretones, estaba bien. El personal médico me advirtió sobre la posibilidad de síntomas tardíos de conmoción cerebral y me recomendó aplicar hielo en los moretones antes de regresar a casa. La policía me entrevistó, pero con solo una vaga descripción de una mujer delgada y rubia con sombrero y gafas de sol, las posibilidades de encontrarla eran escasas. Ni siquiera pude confirmar si el color de su cabello era natural ni proporcionar un motivo para el asalto. Solicité una escolta policial de regreso a mi vehículo, pero me informaron que iba en contra de la política. Intenté sonreír, pero me dolía demasiado el labio. Mi intento de llamar a John para que me llevara no tuvo éxito, así que tuve que tomar un taxi. Mi plan revisado para la noche incluía tomar analgésicos, posiblemente un poco de vodka, ponerme hielo en los moretones y sumergirme en un baño hasta que llegara el momento de llamar a mi marido. Él siempre tuvo una manera de ayudarme a entender las cosas y podía hacerme reír cuando me sentía deprimido. No me sorprendería que dejara todo y condujera 4 horas para llegar a casa después de enterarse del incidente. Supongo que siempre he sido su principal preocupación. Había estado en casa solo unos 30 minutos. La bañera estaba lista y el hielo enfriaba mi martini cuando escuché un golpe en la puerta. Asumiendo que era la comida china que había pedido, abrí la puerta. Lo siguiente que supe fue que mi memoria estaba confusa. Al intentar sentarme, la cabeza me palpitaba intensamente. Sentí algo costroso en la cara y cuando me rasqué descubrí sangre debajo de la uña. En estado de pánico, me toqué con cautela toda la cara. Afortunadamente, mi nariz estaba intacta, pero mi pómulo estaba fracturado y tenía un ojo morado. Al girar lentamente la cabeza, noté salpicaduras de sangre seca en el suelo. Al examinarme más a fondo, encontré un golpe en la parte posterior de mi cabeza y un hematoma, probablemente por golpear el suelo. A pesar del malestar, logré sentarme. Visiones e imágenes fugaces pasaron por mi mente. Pude ver claramente a una mujer rechoncha con cabello largo y negro y cejas pobladas, con el rostro oculto por un pañuelo. Eso es todo lo que puedo recordar, excepto un objeto de madera o un murciélago balanceándose hacia mis ojos. Me desperté humillado, todavía en el sofá. El reloj marcaba las 5 de la mañana y mi cabeza me latía con fuerza. Cada movimiento se sentía como una bola pesada golpeando el interior de mi cráneo. Cuando entré a la cocina, sentí dolor en el área de la ingle. El agresor debió haberme dado una patada allí. Tomé 2 analgésicos y me dirigí al baño. Al mirarme en el espejo, vi un espectáculo lamentable. Lo que sea que me golpearon, mi nariz se salvó, pero mi mejilla estaba fracturada y tenía un ojo morado. ¿Quiénes son estos individuos? ¿La mujer de antes y la de esta tarde? ¿Lo que está sucediendo? No pensé que tenía adversarios, a pesar de que trabajo en el sector inmobiliario.
Consideré la posibilidad de llamar a varias ambulancias, pero finalmente decidí que era innecesario. Ayer por la tarde, el médico me indicó que estuviera atento a los signos de una conmoción cerebral tardía durante un periodo de 8 horas. El tiempo que ha transcurrido desde la segunda vez que fui golpeado ahora es mayor. Consideré avisar a la policía, pero finalmente opté por no hacerlo. La visibilidad de nuestra puerta de entrada desde la propiedad del hotel estaba obstruida y tenía incluso menos información que ofrecer que antes. Ser agredido por error por una mujer es una cosa, pero experimentarlo 2 veces es bastante peculiar. A pesar de que era tarde, tomé la decisión de contactar a Dave, confiando en que tomaría la decisión correcta. Me pregunto qué pasó por la mente de Dave cuando no pudo localizarme anoche, como suele hacer, y no pude responder. Habría intentado comunicarse conmigo tanto a mi teléfono móvil como a mi teléfono fijo antes de preguntarme sobre mi paradero. Espero que mi ausencia no le haya hecho sospechar que salí secretamente de casa durante su ausencia. Siempre he extremado la precaución en mis asuntos personales. ¿No sería paradójico si me descubriera una pista errónea? Al revisar mi teléfono móvil, noté que no había llamadas perdidas de mi esposo, lo cual era inusual. Luego utilicé mi teléfono fijo para revisar mis actividades más recientes y descubrí que la última llamada perdida fue hace 3 días. Estaba desconcertado porque era inusual que Dave no se comunicara conmigo mientras estaba fuera. Normalmente, como medida de seguridad, lo llamaba al teléfono de su hotel para evitar los supuestos riesgos del uso excesivo del teléfono celular antes de reunirme en secreto con mi amante en un motel o, en raras ocasiones, invitarlo a casa. Se me ocurrió que había llamado a John a mi móvil el día anterior y todavía tenía que borrar el registro de la llamada. No fui tan tonto como para guardar su número en mi teléfono, asegurándome de que sin una huella digital no habría pruebas. Mi teléfono contenía varias imágenes que nunca deberían revelarse, pero estaban escondidas de forma segura dentro del dispositivo. También me aseguré de que mi teléfono no estuviera protegido con una contraseña estándar o una medida de seguridad común, sino con mi huella digital y una contraseña larga y sólida. Dave cree que mi trabajo requiere que mantenga mi contraseña confidencial. Cada vez que necesitaba usar mi teléfono, lo desbloqueaba y me aseguraba de que nunca lo perdiera de vista. Llegué a la conclusión de que era más seguro guardar las fotos confidenciales en mi teléfono bien protegido que en cualquier otro dispositivo que pudiera encontrar. Después de borrar el registro de llamadas a John, le dejé un mensaje de voz y noté que él tampoco había respondido a mi llamada anterior. Fue sorprendente que Dave no hubiera intentado contactarme. A pesar de lo temprano que era, me sentí obligado a llamarlo, deseando escuchar su voz tranquilizadora. La llamada fue dirigida inmediatamente al correo de voz, lo cual fue extraño, y especulé que tal vez había perdido el cargador o se había quedado sin batería, lo que había sucedido antes. Para entonces, eran más de las 5 de la mañana y tenía que prepararme para una actuación. No había posibilidad de aparecer en mi estado actual, así que apliqué una cantidad inusualmente pesada de maquillaje para ocultarlo. Después de todo, tenía una extensa colección de maquillaje a mi disposición. Probablemente debería proporcionar algún contexto para esto. Durante toda la escuela secundaria, fui bastante corriente. Yo era uno de los que observaba desde la barrera mientras los chicos perseguían a las chicas atléticas, populares e inteligentes. Aunque me enorgullecía de no ser como otras chicas sencillas que, en su búsqueda de popularidad, creían erróneamente que exponerse equivalía al éxito. En consecuencia, no tuve relaciones románticas cuando dejé la escuela a la edad de 16 años. Mis padres, que no eran particularmente ambiciosos para mí, se contentaron con apoyarme mientras asistía a varias clases nocturnas para adquirir algunas habilidades administrativas mientras trabajaba como camarera. Durante mi tiempo libre, perdí mi virginidad con alguien que, más tarde me di cuenta, no era más que un depredador que hablaba con suavidad. Me di cuenta de esto la mañana después de un breve e inconveniente encuentro en su habitación de hotel cuando rápidamente me pidió que me fuera. Descarté la experiencia como un momento de aprendizaje y creí que me había hecho experto en identificar a esos depredadores, pero ese no fue el caso. Mis encuentros románticos posteriores terminaron igual de mal. El que siguió fue con un hombre que tenía incluso menos experiencia que yo. Me separé de él después de nuestro encuentro inicial.
Mi vida transcurrió de esta manera hasta que cumplí los 20 años. Fue en ese momento que Dave entró en mi mundo. Dave estaba un grado por encima de mí en la escuela y parecía ser mi contraparte en muchos sentidos. Su altura y constitución delgada eran notables, pero no había nada particularmente notable en él por lo demás. Nuestra conversación comenzó en el restaurante donde yo trabajaba, durante un almuerzo que organizó para varios clientes. De nuestra interacción inicial, deduje que era un hombre con una trayectoria profesional definitiva y la determinación de lograr sus objetivos. Acepté tener una cita con él, y como dice el dicho, el resto es historia. Aproximadamente 2 semanas después de nuestro primer encuentro, nos enamoramos. Involucrados, y era evidente que ambos éramos inexpertos, lo que hacía las cosas un poco torpes. Sin embargo, ambos estábamos ansiosos por aprender y utilizamos nuestra relación para ese propósito. Reflexionando sobre mi vida un año antes de su cumpleaños número 21, lo describiría como positivo. Tenía un novio que estaba progresando bien y que claramente me tenía un profundo afecto. No éramos parte de las reuniones sociales de élite, pero eso no nos molestaba. Nos instalamos en un apartamento y me inscribí en un curso de bienes raíces financiado por Dave cuando llegó mi importante cumpleaños. Dave conmemoró su primer bono sustancial mimándome. Me regaló un coche, una sesión de 2 días con una asesora de belleza y un anillo de compromiso que era más grande de lo que había previsto. Acepté su propuesta, tomé el auto y pospuse la sesión de belleza. ¿Cómo me gustaría poder descartar ese vale? Entonces podría tener un marido accesible por teléfono y un rostro libre de marcas. Dave me recordó el vale, pero mi atención se centró en organizar una boda modesta. No teníamos un círculo grande de amigos. Al final, decidí disfrutar de la sesión de belleza como un regalo personal antes de nuestra boda. Fue entonces cuando descubrí que era una cita de 2 días con Caroline, una mujer sofisticada de unos 30 años. No pude identificar sus talentos específicos, pero tenía una habilidad especial para acentuar la feminidad. Nuestra salida inicial fue a una peluquería para una transformación significativa. Debo confesar que estaba preocupado por el resultado. El resto de ese día lo dedicó a ir de compras. Caroline me acompañó a boutiques de lujo y, por la noche, le pidió a Dave que aumentara mi límite de crédito usando mi teléfono. Al final del día, mientras contemplaba mi nueva apariencia en el espejo, sentí la tentación de asegurarle a Caroline que sus esfuerzos habían tenido éxito. Al día siguiente, el nuevo peinado y vestimenta realmente realzaron mi belleza. El día siguiente en el salón de belleza incluyó una variedad de servicios de mimos, pedicura, manicura, masaje facial y capilar. Entonces me encontré con Colin, que se jactaba de ser más entretenido que un barril de monos y afirmaba haber sido estilista de personajes famosos. Junto con Caroline, pasó las siguientes horas transformando mi rostro, incluidos algunos retoques. No se me permitió ver los resultados hasta que me consideraran perfecto. Al ver mi reflejo, quedé tan desconcertado que di un paso atrás. Fue entonces cuando se hizo evidente el talento excepcional de Caroline. El atuendo y el peinado que antes parecían no combinar ahora complementaban un rostro que tuve que reconocer que era deslumbrante. La transformación fue notable. Caroline desvió mi mirada del espejo para escuchar el discurso de 2 horas de Colin sobre cómo reveló la obra de arte natural que era mi apariencia. Expresé mi gratitud tanto a él como a Caroline por esta experiencia transformadora. Si hubiera sido consciente del impacto total que tendría en mí, me habría quedado asombrado. Dave hizo una mirada cómica a mi regreso a casa, pero rápidamente se recompuso y comentó que me veía como siempre me había percibido. Esa velada fue la más apasionada hasta el momento y, 3 días después, nos casamos. La luna de miel fue un período de desconcierto para otros hombres, ya que individuos atractivos que antes me habían ignorado ahora estaban ansiosos por bailar conmigo. Entretuve sus insinuaciones mientras Dave se mostrara indiferente. Fue el primero en admitir que el baile no era su fuerte. A pesar de toda la atención recién descubierta, todavía tenía que comprender que la dinámica había cambiado. Esta epifanía se me ocurrió cuando nos entregaron el álbum de bodas. Mientras examinaba las fotos, me di cuenta de lo realmente impresionante que me veía.
Por primera vez tomé conciencia de que me había casado con un hombre un poco más bajo que yo, detalle que era evidente en varias fotografías. En el fondo, sospecho que todavía albergo este sentimiento, que no es ni racional ni justo. ¿Qué he logrado en los 5 años transcurridos desde que me casé con Dave? Él estableció su empresa y estaba en camino de convertirse en un hombre rico. Aproveché mi apariencia para realizar ventas en el mercado inmobiliario. A pesar de nuestros diferentes niveles de éxito, inexplicablemente sentí una sensación de superioridad. 5 años después de haber mostrado mis verdaderos colores, gané popularidad, admiración, un sentido de derecho y, en medio año, me convertí en una esposa infiel. En mi propia defensa, fue increíblemente difícil resistirme. Tentación. De repente, mi mente, que había calificado mi propio atractivo como promedio, fue cortejada por hombres que yo consideraba casi perfectos. Fue solo después de despertarme junto a un tercer individuo que me di cuenta de que eran simplemente versiones más atractivas del depredador que una vez había violado mi dignidad. A partir de entonces, fui totalmente responsable de seleccionar a mis parejas románticas. Ahora, con el rostro desfigurado, opté por aplicarme una gruesa capa de corrector y base de maquillaje. Sintiendo lástima de mí misma, me intenté comunicarme con Dave cada cuarto de hora, pero sin éxito. Me tomó 90 minutos maquillarme antes de poder ocultar mis moretones a mi gusto. Lamentablemente, no pude ponerme en contacto con mi marido ni entender el extraño comportamiento de las dos mujeres. Para aliviar mi sensación de aislamiento, preparé un poco de café y lo bebí, sintiéndome más solo que en mucho tiempo. Siempre me resultó difícil hacerme amiga de otras mujeres. Y como Dave no respondía, me sentí más sola que nunca en mi momento de necesidad. Con algo de tiempo libre, le envié un mensaje a John para que se pusiera en contacto cuando fuera posible. Luego me distraí con correos electrónicos sin importancia en mi bandeja de entrada hasta que llegó el momento de ir a la oficina. Llevé la bolsa para computadora portátil y el maletín de alta gama que Dave me había regalado el año anterior a mi vehículo en el garaje separado, colocándolos en el asiento trasero. Después de cerrar la puerta, me giré hacia el lado del conductor y, para mi sorpresa, ella estaba allí frente a mí mientras me alejaba de la puerta trasera de mi vehículo. Solo puedo deducir que ella debió estar escondida detrás de la pared del garaje o en otro lugar cercano cuando volví a salir. El evento se desarrolló tan rápidamente que fue borroso cuando terminó. Recuerdo caer al suelo y sentir un pie presionando mis manos, que había levantado por reflejo para protegerme la cara. El asalto cesó finalmente y corrí hacia la casa. El salvajismo del ataque fue realmente horrible y sentí que mi cara estaba en llamas. Abriendo brevemente la puerta, caminé tambaleándome hacia el baño de abajo. El espejo mostró 3 cortes profundos en mi mejilla izquierda y 2 en la derecha, aparentemente causados por uñas afiladas. Me dolían la parte superior e inferior del brazo derecho, pero afortunadamente no había nada fracturado. Me comuniqué con la policía una vez más, luego intenté llamar a Dave y John mientras esperaba la llegada de las autoridades. Nadie cogió el teléfono. Me sentí completamente abandonado. La oficina sonó poco después de las 9 y me preguntaron por qué había descuidado a un cliente. Se agitaron un poco menos cuando les conté la agresión que ocurrió mientras estaba de servicio para la empresa de bienes raíces. La policía no fue de mucha ayuda y parecía que los medios pensaron que estaba desperdiciando su tiempo con mis descripciones imprecisas. Interrogaron a los vecinos y se ofrecieron a llamar a una ambulancia, lo cual rechacé. Lo que realmente necesitaba era que mi esposo respondiera a mis llamadas. En un estado de desconcierto, cerré la puerta después de que los oficiales se fueron, entré a la sala y le grité a la fotografía de Dave y yo que estaba sobre la repisa de la chimenea. La próxima vez, Dave, traerás el cargador de tu teléfono, incluso si tengo que empacarlo por ti. Ser atacado por una mujer al azar era raro, 2 era muy improbable, pero 3 era casi inconcebible. Ya era hora de que reflexionara seriamente por qué podía tener tantos adversarios. Lamentablemente, no se me ocurrió ningún motivo. Esta vez el maquillaje no pudo tapar las marcas. Para empeorar las cosas, tuve que limpiar las cremas que había aplicado antes con toallitas desmaquillantes para limpiar las heridas frescas con un desinfectante.
No se sabía qué tipo de gérmenes tenía el agresor debajo de las uñas. Los rasguños me picaron mucho y al aplicar el desinfectante sentí como si me estuviera rociando la piel con gasolina. La tarea fue aún más ardua porque mi brazo derecho comenzaba a sentirse en carne viva y magullado. Al concluir la terrible experiencia, mi cara se había puesto roja y con manchas, y parecía que el último agresor llevaba tacones o algo similar, ya que mis brazos y antebrazos tenían moretones con formas claras. Me acerqué a Dave una vez más, deseando escuchar su voz reconfortante, pero mi llamada fue dirigida nuevamente a su correo de voz. Frustrado, pensé en escribirle un correo electrónico, con la esperanza de que lo leyera y regresara corriendo a casa. Sin embargo, el problema fue que mi computadora portátil se quedó en el auto. Mientras bajaba las escaleras con la torpeza de un nonagenario, era imposible pasar por alto los prominentes moretones en la parte baja de la espalda, las piernas y la ingle. Mientras intentaba abrir la puerta principal, una ola de miedo me detuvo. Reprendiéndome por mi timidez, recordé lecciones de seminarios sobre bienes raíces y me pronuncié un discurso motivador. El motivo de la agresión no estaba claro, pero parecía ser un caso de identidad equivocada después de que las 3 mujeres expresaran su frustración conmigo. Ese fue mi pensamiento inicial. Ahora, pensando de manera más racional, consideré la posibilidad de revisar el garaje desde la puerta trasera para potencialmente atrapar y enfrentar a cualquier intruso por sorpresa. Mientras pasaba de una habitación a otra, asegurándome de que las ventanas estuvieran seguras y evaluando el camino hacia el garaje, noté varios puntos ciegos. La naturaleza aislada del patio trasero me hizo sentir expuesta, sin nadie alrededor que actuara como testigo. De repente, mi teléfono sonó, era Dave. Me apresuré a responder, sin tener en cuenta el dolor de mis heridas. Para mi consternación, no era Dave quien estaba al teléfono. En cambio, era mi oficina programando una reunión con un cliente en un hotel en media hora. Mis intentos de explicar mis heridas fueron desestimados. Estaban operando con un personal mínimo e insinuaron que podrían reemplazarme fácilmente si no podía arreglármelas. El desafío inmediato fue llegar a mi auto sin sufrir daños. Se me ocurrió una idea: llamaría a un taxi. Eso es exactamente lo que hice, dando instrucciones precisas para que el taxi se estacionara en el centro del camino de entrada, donde podía tener una vista clara desde la casa. Después de todo, alguien podría estar escondido detrás del garaje o de los setos que rodean el límite de la propiedad. Con el taxista presente, me sentí seguro de mi seguridad. Mientras esperaba el taxi, hice lo que pude para tratar mis heridas faciales. 10 minutos más tarde, el sonido de la bocina del taxi me indicó que realizara un último barrido visual afuera antes de dirigirme apresuradamente y torpemente hacia el refugio del taxi. No fue hasta que estuvimos a una cuadra de mi casa que comencé a relajarme. La conductora era una mujer, lo que al principio me preocupó, pero rápidamente perdió interés en mí después de preguntarme sobre mi destino. 15 minutos más tarde, mientras nos acercábamos al hotel, me di cuenta con una sensación de hundimiento de que las llaves de mi casa estaban dentro de mi maletín, que estaba en el asiento trasero de mi coche en el garaje. Dar la vuelta al taxi resultaría en un retraso de al menos 25 minutos para la reunión, lo que podría provocar que el cliente se enoje por haber sido molestado por segunda vez y posiblemente exija mi despido de la agencia. Resolví continuar con la reunión según lo planeado, con la intención de mostrarle al cliente el exterior de la propiedad y citar algunos errores administrativos por las llaves faltantes. Aunque era probable que perdiera la venta, mantenía la esperanza de no perder mi trabajo. Antes de llegar a casa, intenté llamar de nuevo a Dave y esperé media hora al cliente, que también llegó en taxi. Era una mujer alta, de cabello oscuro, de unos 30 años, bastante atractiva excepto por sus ojos, que estaban ocultos detrás de unas gafas de sol oscuras. Llevando un moderno bolso de gran tamaño, miró un trozo de papel y luego se acercó a mí, aceptando mi explicación sobre el percance clave, pero pareciendo molesta cuando le sugerí que solo podíamos caminar por el exterior y mirar por las ventanas. Afortunadamente, conocía bien los detalles de la propiedad, por lo que no tuve que consultar las notas que había dejado en mi maletín. En el fondo, albergaba la esperanza de que si la casa no se vendía rápidamente, los propietarios podrían reducir el precio lo suficiente como para que Dave y yo pudiéramos pagarla.
El vecindario era una hermosa zona verde habitada por jóvenes profesionales, y Dave y yo nos integramos perfectamente. En el patio trasero, mostré un estudio de arte independiente, detallando sus comodidades, y luego me acerqué a la ventana del dormitorio principal para comprobar la vista a través de una rendija en las cortinas. De repente escuché un ruido extraño detrás de mí. Pensándolo bien, caracterizaría el ruido como un chasquido. Al darme la vuelta, vi al cliente empuñando un bastón telescópico, comúnmente promocionado en los catálogos de defensa personal para mujeres. Su otrora adorable rostro se torció en una mueca de puro odio. Estoy bastante seguro de que escupió una maldición antes de atacar mi cabeza con el bastón con gran fuerza. El golpe aterrizó en mis antebrazos rápidamente levantados, causando un dolor intenso, y escuché claramente el sonido de un hueso al romperse. Tengo la sensación de que en su ira, la mujer también escuchó el crujido. Su furia pareció disminuir cuando me vio gritar de dolor y mi mano cayó cuando el dolor se volvió insoportable. Sin embargo, un rastro de su ira persistió y me golpeó en un lado de la cabeza. Logré aguantar la mayor parte del impacto con mi mano sana, pero el golpe aún así me hizo caer al suelo. Cuando recuperé el conocimiento, la mujer frenética había desaparecido, dejándome en soledad. Aunque ya no estaba, noté que algo se había caído de su bolso cuando sacó el bastón, un trozo de papel que la vi meter en su bolso antes. Tras una inspección más cercana, descubrí una fotografía, de tamaño aproximado a 5, boca arriba en el suelo. Era una foto que reconocí bien, una de mis favoritas personales. Me desconcertó cómo esta mujer desquiciada había obtenido una copia. Fue una selfie que tomé unos 3 meses antes, capturando un momento íntimo con John. Mi teléfono estaba extendido en mi mano cuando capturé la imagen. A pesar de las circunstancias, logré presionar el botón del obturador y la composición perfecta fue nada menos que fortuita. Recordé la destartalada habitación del motel que pagamos en efectivo, donde John y yo, anhelando intimidad después de semanas separados, nos permitimos hacer el amor apasionadamente e intensamente. A pesar de su intensidad, la experiencia me brindó un placer increíble que nunca antes había sentido. Esta foto fue como la mujer me reconoció, lo que me llevó a sospechar que podría ser la esposa de John, dada su evidente rabia. Nunca le había preguntado a John sobre su esposa, así como nunca hablamos de Dave. No pensé que fuera lo suficientemente importante como para considerarlo. Después de un rato, logré sentarme, acunando mi mano herida. Sin dudarlo, decidí llamar a una ambulancia, pero opté por no involucrar a la policía para mantener mis asuntos en privado y evitar que Dave se enterara, lo que podría acarrear terribles consecuencias. Mientras esperaba la ambulancia, reflexioné sobre cómo la esposa de John, que empuñaba un bastón, consiguió esa foto. Nunca había compartido esa imagen con nadie más, ni la había subido a ningún otro dispositivo, ni siquiera a John. ¿Alguien podría haber pirateado mi teléfono? En el hospital me encontré con la misma enfermera de triaje que estaba lista para llamar a las autoridades. La convencí de que era simplemente un accidente y, aunque ella se mostró escéptica, cumplió mi pedido después de que yo asentiera enfáticamente con un no a sus preguntas sobre mi esposo. Trataron mi brazo roto, me dieron analgésicos potentes y me enviaron a casa en un taxi. El empático taxista se aseguró de que entrara a mi casa de manera segura y observó cómo cerraba la puerta desde adentro. Contrariamente al consejo médico, acompañé los analgésicos con un trago muy generoso de vodka y comencé a inventar una historia para mi marido. Le dejé una serie de mensajes de voz confusos y preocupados que encontraría una vez que cargara su teléfono. Mi intento posterior de llamarlo no tuvo éxito, así que decidí enviarle un correo electrónico. Como mi computadora portátil estaba en el auto y ya estaba oscuro, no quería arriesgarme a otro encuentro afuera. Entonces recordé nuestra vieja computadora de escritorio, que usábamos antes de adquirir las portátiles y que Dave todavía usaba ocasionalmente. Lo encendí y me alejé para servirme otro vodka. Cuando regresé, vi un pequeño reloj de arena girando en el monitor con la palabra sincronización debajo. ¿Qué estaba sincronizando? Después de ir al baño, lo cual fue todo un desafío con una mano en cabestrillo, regresé y descubrí que la computadora había terminado de sincronizarse. Lo que se había sincronizado y lo que ahora se mostraba en la pantalla era horrible.
Bueno, eso lo explicaba todo, absolutamente todo. ¿Quiénes eran estas terribles mujeres y cuál fue su motivo? Curiosamente, tener esta información me dio una sensación de alivio. Después del caos total del último día, la imagen del salvapantallas de nuestro viejo ordenador personal reveló muchas cosas. De repente tuvo sentido por qué mi marido no me había llamado durante su viaje de negocios por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué no había atendido mis llamadas? ¿Por qué tal vez nunca volvería a comunicarse conmigo y por qué me consideraban engreída y probablemente arruinó mi futuro? Me las arreglé para llegar al baño antes de vomitar violentamente. Mientras tocaba el dolorido lado izquierdo de mi cara, podía sentir el profundo hematoma y los rasguños en el otro lado antes de volver a apagar la pantalla de la computadora que mostraba imágenes viles y destructivas en un protector de pantalla de una computadora que rara vez usaba. Mostraba lo que había en mi teléfono, específicamente las fotos. Estas imágenes cambiarían en la pantalla aproximadamente cada 10 segundos. Curiosamente, se mezclaron fotografías de casas o determinadas partes de interiores con imágenes mucho más explícitas. Recordé que unas semanas antes, mi jefe hizo que una empresa de tecnología actualizara nuestros teléfonos. Seguí de cerca al técnico mientras jugueteaba con el mío. Ahora estaba claro que una de las actualizaciones había provocado que las fotos que había ocultado en mi teléfono se sincronizaran con mi escritorio junto con mis otras imágenes. ¿Y si pudieran acceder al escritorio de mi vieja computadora, qué pasa con el de Dave? No. La computadora portátil de Dave era mucho más avanzada que la vieja computadora familiar. El pánico se apoderó de mí cuando me imaginé a Dave mirando el centenar de fotos privadas de trofeos. Fotos que estaban destinadas únicamente a mis ojos. Fotos mías con varios hombres en diferentes entornos. Podría imaginarme a Dave identificando los rostros de mis amantes en las fotografías, imprimiéndolas, llevándolas a mi lugar de trabajo y relacionando rostros con nombres en los archivos con la ayuda de nuestra secretaria, que siempre le tuvo cariño. Lamentablemente, podría. Los nombres conducían a direcciones y a sus esposas. Esposas que luego vieron esas fotos. Esposas que, en mi situación, eran las responsables de los golpes, rasguños y moretones. Después de que otra llamada a mi esposo no obtuvo respuesta, me obligué a subir las escaleras para revisar su armario. Pero lo que encontré solo profundizó mi desesperación. Luego, tratando de ignorar las horribles imágenes en el protector de pantalla de la vieja computadora, volví a encender el monitor, inicié sesión en el sitio web de nuestro banco y fui recibido por números alarmantemente bajos donde debería haber sido considerables. Bajé la cabeza en señal de derrota. Me sorprendió darme cuenta de lo egoísta, manipuladora y privilegiada que había sido. El impacto fue tan doloroso como todas mis heridas físicas juntas. Al tratar con clientes tanto comerciales como residenciales, nunca me quedé sin opciones masculinas y tomé mis decisiones. Quizás al principio fui extremadamente cauteloso con mis asuntos. En aquel entonces tenía una regla firme: ni fotos, ni vídeos, ni pruebas. Cometí un desliz un par de veces. Casi me atrapa un hombre que quería mantener la relación después de que terminó. Fue entonces cuando decidí involucrarme solo con hombres casados que tuvieran tanto que perder como yo. Pero me volví complaciente y relajé mis reglas cuando quedó claro que Dave confiaba completamente en mí. Fue un grave error, una metedura de pata colosal. Debería haber mantenido mi política de no fotos. Me reprendí por mi pura arrogancia, preguntándome cómo pude haber permitido que esto sucediera. Me convertí en la chica popular que siempre había querido ser en la escuela y sentí la necesidad de validar esa popularidad estando con todos los hombres atractivos. Mi error fue pensar que mi matrimonio podría sobrevivir si saliera a la luz la verdad de su naturaleza. No fui tan ingenuo como para pensar que Dave nunca se enteraría de mis infidelidades, pero tenía un plan de contingencia para cuando lo hiciera. Uno con el que estaba segura que Dave estaría de acuerdo. Supuse que no encontraría fácilmente a alguien que coincidiera conmigo y que al final me perdonaría. Mi estrategia se basó en que él se enterara de una sola aventura. Reconocería mis defectos, reconocería su experiencia en la seducción, lloraría un poco, juraría que sería la última vez y luego le suplicaría que me permitiera revelar todos mis secretos. Mientras reflexionaba, me pregunté si esto era solo una estrategia para protegerme,
para retrasar el enfrentamiento con la verdad de que Dave tal vez nunca me perdonaría. No me encontró físicamente con otra persona, lo que habría desencadenado mi reacción planeada. ¿Cómo iba a prever que se enteraría de mis asuntos online con numerosos socios al mismo tiempo?